Hoy con unos exponentes vamos a conversar un poco sobre lo que es la computación con membranas. Dentro de esta exposición pueden observar que están los nombres de Alejandro y Mauricio Vaquero. Ellos dos en este momento no van a exponer conmigo lo de la temática, sin embargo, pues ellos me ayudaron mucho en el desarrollo de la exposición y el trabajo que estamos realizando para la materia de inteligencia artificial. Entonces, pues sería como quitarles el trabajo que nos sale. Solamente pues para aclarar ese tema. Por honradez. Sí. Como agenda, pues no vamos a tocar todos los temas que están dentro de la agenda, sin embargo, pues por encima, por lo menos para observar de qué trata toda esta temática, los vamos a ver. Pues está la parte de introducción. Este trabajo se basó en aproximadamente 5 papers. La investigación la realicé sobre 12, sin embargo, pues me pareció que no alcanzaba a leerlos todos, ni tampoco pues sacar toda la temática que se podría sacar de estos. Sin embargo, los más relevantes los tuvimos y los ubicamos en esta exposición. Esa introducción hace parte pues, de todas las temáticas que se manejan. La historia es un contexto que vinimos trabajando no solamente desde el momento en que se creó la computación con membranas, sino toda el modelo matemático que se generó y la historia en parte de cómo ha ido evolucionando más bien esta computación y de dónde vienen los modelos y desde cuándo empezamos a hablar de computación con membranas. Conceptos generales para explicar y para entender un poco el contexto en el que vamos a trabajar de la computación celular con membranas, un poco el choque que hay, o más bien la adaptación que hay de las células contra las máquinas para ver cómo es que se están representando y por qué se están representando. Los sistemas P, que es una definición que viene de aquí de la computación celular con membranas, es un modelo que se da a partir de la definición de este modelo. Algunas aplicaciones que hay, varios ejemplos, sin embargo este ejemplo es más de software, sin embargo ese no lo vamos a tocar, y unas conclusiones y las referencias que se manejan. Vamos a empezar entonces a manejar lo que es la introducción. Dentro de la introducción, lo que más vamos a resaltar son lo que son los sistemas P. ¿Por qué? Porque pues todo este modelo de computación celular con membranas viene asociado a los sistemas P. ¿Por qué? Porque estos sistemas P son los que modelan toda esa estructura de todo este nuevo conocimiento como está generado de la computación por membranas. Entonces, como podemos ver, pues, los sistemas P inspirados en los sistemas de la propia naturaleza, porque más adelante lo vamos a contextualizar un poco más, pero esto se refiere más que todo a decir, bueno, tenemos un modelo, o bueno, queremos más bien generar un modelo de computación, y para eso necesitamos una herramienta. Esta herramienta de emulación son los sistemas P, que nos dan una estructura fija. Y hay varios tipos de sistemas P, sin embargo, acá no vamos a trabajarlos todos. Pero pues a partir del sistema más básico se puede determinar con dos características cómo se pueden modelar estos sistemas. Y también aclarar que todos estos sistemas o este modelo de computación con membranas hace parte de lo que es la computación general, de la computación natural, perdón. Y pues también viene asociado a lo que son algoritmos de redes neuronales artificiales, algoritmos evolutivos, inteligencia de Jambres, computación de ADN, cuántica y otros tantos que vamos a explicar a medida de la exposición. Y también viene con un concepto desarrollado. Ese concepto es el de membrana. ¿Qué significa membrana? Membrana significa un contenedor. Por ahora lo vamos a dejar como un contenedor. Ahí podemos ver, digamos, unas muñequitas. Estas son como muñequitas rusas y no son cochinas. Lo que hacen es tener una dentro de otra. Eso es prácticamente cómo funciona la estructura de membranas dentro de la computación celular de membranas. Dentro de la computación natural podemos ver algunas de las áreas que más están trabajando en este momento, que son los autómatas celulares, computación evolutiva, vida artificial, computación con membranas, computación molecular y otras cuantas que vamos a manejar. No las vamos a manejar todas, sino vamos a manejar un poco las más relevantes para entrar en contexto y también pues para ver qué es lo que se está desarrollando, porque pues toda esta temática de computación natural tiene un avance bastante interesante. Esto hace parte de uno de los papers que estuve manejando, es del Pedro Arturo Góngora. Él trabajaba la idea, o más bien estuvo como estructurando un poco y concretando cómo es que se está desarrollando esta temática de la computación con membranas y también definió una introducción hacia lo que se está manejando en este momento. Entonces dice que ahorita se está realizando, se está desarrollando este conocimiento para trabajar lo que trae por computación de sistemas y características necesarias. ¿Y esto para qué?
para unas caracterizaciones algebraicas, esta parte es como más importante, es como el fundamento matemático que se le quiere dar. Entonces decimos, bueno, vamos a fundamentar matemáticamente esto para dar un concepto más formal y poder utilizarlo, poder generar un modelo que se pueda aplicar ya completamente. Entonces, eso se trabaja con la simulación de computadores digitales y el hardware. Ahorita se trabaja también mucho lo que es, ahorita se trabaja demasiado lo que es el hardware en silicio, lo que pues, son las máquinas en silicio. Se quiere trabajar en una manera más como orgánica, eso también hace parte de lo que es la bioinformática. Entonces ya no es simplemente vamos a generar ese modelo, sino vamos a ver cómo podemos implementar lo que es la naturaleza, lo que vivimos allá, lo que es nuestro entorno real y cómo podemos aplicar herramientas de computación a ese entorno para mejorar las herramientas que tenemos ahorita. También una definición que se puede dar es de que son sistemas distribuidos y de que se manejan con procesos biológicos. Un poco de historia. Esta la vamos a pasar por no es como tan necesario, sin embargo, pues para contextualizar un poco de todo el tema, es interesante. Entonces, Gottfried Wilhelm Leibniz, básicamente lo que hace es crear un problema dentro de la estructura general que hay en esa época en las matemáticas. Él dice como, bueno, las matemáticas necesitan una formalización, una estructura, un modelo, pero no lo tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a crear un lenguaje universal. Él dice como, bueno, se necesita replantearse esta idea de las matemáticas. Y él llega con... no sé qué. Él da la primera definición. Pero más adelante, Hilbert, él es el que llega y dice, bueno, ¿qué pasa con los modelos actuales, con los que tenemos? Eso realmente nos dan unas matemáticas o unos algoritmos que son, bueno, la primera definición de algoritmo viene de aquí, no la formalizan como tal, pero él da como las primeras bases para decir, bueno, esto puede ser un algoritmo. Más adelante se define formalmente. Entonces, las matemáticas que tenemos actualmente son completas, son consistentes y son decidibles. ¿Qué quiere decir? Completas es que a cualquier ámbito que la apliquemos nos va a dar una solución completa. Consistentes es que esa solución es aplicable en lo real y decidibles es que a un problema que nosotros le apliquemos un algoritmo, por decirlo así, con la definición inicial que tenía, podemos decidir si se puede resolver o no se puede resolver. O sea, algo así como un valor binario, decir si sí o sí, como decir, bueno, solamente analizando por encima del problema, decir si se puede o no resolver. Entonces, él dijo como, bueno, si se puede realmente aplicar esto, o sea, si realmente las matemáticas o el modelo actual que tenemos nos puede definir una estructura de este tipo. Y pues después llegó con 23 problemas que definitivamente decían no se puede. Y hay algunos de esos problemas que todavía se han resuelto. Hay otros que ya se les ha podido encontrar solución o por lo menos se ha hecho una aproximación. Pero hay otros que todavía no se han resuelto. Esta definición es un poco importante para el tema que vamos a tratar. Puedes decir, no existe un conjunto de pasos finitos aplicables a cualquier sentencia matemática que permita decidir si es cierta o no. Entonces, esa era como la frase definitiva que él dijo, bueno, esto es lo que me está diciendo que las matemáticas necesitan un modelo o una estructura diferente porque la que tenemos actualmente no nos resuelve eso. Entonces, más adelante, llega Gödel con su teorema de la completitud y que dice, reafirma lo que Hilbert ya estaba planteando. Entonces, ¿qué es lo que dice? El teorema de la completitud lo que dice es, podemos aplicar, a un problema le podemos aplicar un modelo, pero nos van a aparecer nuevas variables al momento de resolver ese modelo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Expandir el modelo. Pero cada vez que vayamos expandiendo un modelo, siempre vamos a encontrar más variables. Entonces, no vamos a poder como tal generar un modelo que nos resuelva todos los problemas, porque si siempre vamos a encontrar otros problemas, pues no nos está sirviendo de nada. Él sacó ese problema para afirmarle a Hilbert que definitivamente las matemáticas no podían resolverse, que no podían resolverse de esta manera. Dentro de esta parte ya se comienza con el término infinito, aunque pues el término como tal no lo da, sino es algo que viene desde los fenicios, desde los griegos, ya ellos trabajan un poco con este tema del infinito. Sin embargo, como que la estructura la maneja un poco más a fondo, ya como que dice, bueno, tenemos que estructurarlo de cierta forma porque el crecimiento, por ejemplo, la teoría de completitud es ese. Siempre vamos a tener al infinito porque pues vamos a generar infinitos modelos para infinitos problemas que siempre nos van a generar. Alan Turing, se me olvidó quitarlo. La idea era decir como que él era el gran patriarca de todo este tema de la ingeniería de sistemas en general y de los sistemas. ¿Por qué? Porque él fue el que pudo romper ese estigma de que no se podía, de lo que planteó Hilbert, de que las matemáticas no iban a poder generar un modelo que hiciera a esas mismas, a las matemáticas,
completas, consistentes y decididas. Entonces él con su máquina de tuning dice, bueno, de hecho sí se puede. Nosotros, crear dentro de una máquina de tuning lo que hace es generar un algoritmo que permite resolver decidir o dentro de un problema decidir si se puede o no se puede solucionar. Entonces, ese es el aporte más grande que tiene Turing con respecto a los algoritmos y como tal a la algoritmia, porque pues él en general fue como el que dio el término de la generar el algoritmo por el proceso que genera. Bueno, ya salimos un poco de las matemáticas. Aquí es como que ellos dos son los que generan casi que el rompimiento frente a lo que es los sistemas bioinspirados o ya como tal la computación bioinspirada. ¿Por qué? Porque ellos dos, Warburg y Walter Pitts, generan el primer modelo de una neurona. Entonces, Pitts es un biólogo, Warburg es un matemático. Entonces los dos se reúnen y hablan como, bueno, ¿cómo se puede estructurar o cómo podríamos modelar una neurona? Y de ellos es que nace más adelante, con otros estudios, las redes de neuronas artificiales. Ellos dieron la primera base. Ellos dijeron, bueno, nosotros podríamos modelar una neurona de esta manera. Pero más adelante, con los otros avances que hay, los otros campos que se van desarrollando, es que ya se genera como tal la definición de redes neuronales. Pero pues la base salió de ellos en 1943. Otro modelo interesante que se pudo ver fue en 1953 con Watson-Crick, que generan el modelo de doble hélice del ADN. Hasta ellos fue que se dio esta definición de doble hélice. También fue muy importante porque permitió como condensar todo ese conocimiento que se tenía de las estructuras genéticas y las de, como decir, bueno, cómo es que está funcionando el paso de genes entre generaciones. Entonces, toda esta definición, ellos aportaron muchísimo a este conocimiento. En los 60 se da un poco ya la definición de lo que es la bioinformática. Entonces, en este caso la describimos como una disciplina que va a obtener datos de la naturaleza y los va a computar. Entonces, en este caso no se trata de generar modelos, sino la bioinformática simplemente trabaja con los datos de la naturaleza. Pero estos primeros conocimientos que se generaron ayudaron a pensar en, bueno, tenemos una naturaleza que no estamos observando, que ya nos dimos cuenta que es muy necesaria, sin embargo, pues obviamente a medida que ha ido la evolución tratamos de adaptarnos un poco a la naturaleza y la naturaleza ha sido como siempre la que ha estado a nuestro lado durante todo este proceso de evolución. Pero acá ya se dan cuenta que al analizar estos datos se dan cuenta que hay unos modelos, entonces empiezan a decir, bueno, entonces eso se parece un poco a esto, podemos sacar esto de eso y ahí se empieza a generar lo que ya es la computación natural. Y esa pues, ya entonces la definición formal de la computación natural. Entonces, dentro de eso pues ya entramos un poco a lo que es el tema de la computación celular con membranas, que es simplemente es un modelo que se abstrae del funcionamiento y de la estructura de las células. No se toma toda la estructura ni todo su funcionamiento en concreto, no decimos vamos a simular completamente cómo funciona una célula, sino simplemente observamos cómo podríamos ciertas funcionalidades, ciertos patrones que hay en la célula, cómo podríamos modelarlos. ¿Y para qué? Para generar un funcionamiento de una estructura que nos ayude con qué? Con los sistemas de. La definición formal vino en el 1998 de Fordham. El artículo que él hizo estuvo vagando como por la red 2 años y en el 2000 el Neural Research, no me acuerdo bien el nombre de la revista, pero la revista fue la que publicó como tal el artículo y de ahí se dio la definición formal de lo que es la computación con membranas, pero el concepto viene de George Pound. Vamos a entrar con unos conceptos generales. Aquí lo importante es la descripción de la computación natural. La computación natural lo que hace es, en dos objetivos, los vamos a ver, es tomar la naturaleza y obtener esos modelos. No es tomar los datos de la naturaleza como lo hace la bioinformática, sino vamos a observar la naturaleza y vamos a ver qué podemos extraer de ella para generar unos modelos de computación que nos permitan optimizar las herramientas que estamos utilizando en este momento. Eso es lo que es la computación natural. La computación natural tiene 3 ramas principales. La computación basada en la naturaleza, que tiene 2 objetivos principales. Uno de los objetivos es tomar esa naturaleza y obtener los modelos, y los otros es generar unos algoritmos a partir de esos modelos. Estos algoritmos nos permiten optimizar y mejorar las herramientas que queremos trabajar.
La otra rama es la simulación y emulación de la naturaleza mediante computadores. En eso ya lo que se trata es como, bueno, cómo está funcionando la naturaleza. Ya tenemos algunas observaciones, algunas herramientas que tenemos de la naturaleza, pero queremos implementar esos modelos y ver cómo está funcionando ella misma. Entonces estamos tratando de obtener las condiciones iniciales para una respuesta en la naturaleza o en un sistema abierto que se puede dar. Sin embargo, pues obviamente todavía está muy alejada de lo que es la realidad, empezando pues por las condiciones naturales, iniciales, porque pues son eventos caóticos y sin las condiciones exactas no podríamos determinar cómo sucedieron esas interacciones y cómo se desarrolló, digamos, la vida. Pero se hace un acercamiento que nos ayuda a pensar, bueno, si eso está funcionando de esta manera, ¿qué podría pasar más adelante? Puede que no de una manera exacta, pero de una manera muy aproximada. Y la computación con materiales naturales, que era lo que me refería ahorita del trabajo de hardware con silicio y con materia orgánica. Entonces lo que se intenta ya es decir como, bueno, ¿qué podemos coger de la naturaleza y llevarlo a las herramientas? O sea, ya no trabajar siempre con lo artificial, que es lo que siempre se ha trabajado, sino ya con un poco más de lo que hay en la naturaleza. Utilizar lo que ya está para trabajar, esa es como la definición. Dentro de la computación natural, como pues lo expliqué ahorita, están los dos objetivos principales, que es comprender los procesos computacionales que tienen lugar en la naturaleza y desarrollar modelos computacionales inspirados en la naturaleza. Estas son algunas de las ramas más importantes que se trabajan en la computación natural. Son los algoritmos genéticos, las redes neuronales artificiales, computación molecular y la computación celular con membranas. Vamos a mencionar otros ahorita que también se están trabajando. Los vamos a ver muy por encima, no vamos a especificar tanto, pero pues son importantes porque son temáticas que se están trabajando ahorita y que han ayudado muchísimo a desarrollar la computación actual. Y pues a romper esos modelos pasados que no nos servían para, digamos, manejar problemas NP completos, que son polinómicamente demasiado amplios y que en un tiempo digamos que real no se podrían trabajar porque son muy extensos. Entonces empezamos con la computación evolutiva. ¿Qué es la computación evolutiva? Simplemente son métodos adaptativos que pueden usarse para resolver problemas de búsqueda y optimización. Más que eso lo que se busca con la computación evolutiva y dentro de lo que está dentro de eso está lo que son los algoritmos evolutivos, es simplemente ir desarrollando esos algoritmos, irles generando como un conocimiento, un aprendizaje para que vayan, por decirlo así, como generando conciencia, para que en cada paso no sea lo mismo que lo anterior, porque pues no estamos haciendo nada, porque eso es lo que hacen muchos algoritmos normales. Lo que hacen es simplemente ejecutar los mismos pasos de cada problema y pues dar una respuesta. Pero ¿qué pasa si el sistema que está evaluando ese problema comienza a evolucionar? Comienza a decir, bueno, de pronto apliqué este paso en este problema, pero no era tan necesario en otro problema. Entonces se van viendo algunas herramientas, dentro de eso pues también trabaja mucho en lo que son las redes neuronales. Tiene una premisa que no hay paso hacia atrás, sino todo hacia adelante, ¿cierto? Es decir, la evolución siempre ocurre. Sí, porque pues, lo que esto trata de simular, ¿qué es? Los conocimientos de Darwin, o la teoría de Darwin, que era lo que Darwin decía. El medio es el que va eligiendo a los individuos o a las especies que tienen que sobrevivir, y eso lo define mucho el entorno. O sea, digamos, esto lo que trata de simular también es que, por ejemplo, un problema no se puede tratar de la misma manera en dos entornos distintos, porque pues el entorno también dice mucho de lo que es el problema, y si un individuo va desarrollándose de diferente manera en un entorno, entonces él tiene que ver cuál se adapta de mejor manera y como especie cuál es el que puede evolucionar. Eso es lo que trata de simular la computación evolutiva. Modelos basados en inteligencia de enjambres. Estos son muy importantes porque evaluar las interacciones sociales. La aplicación que tiene esto para las interacciones sociales es bastante importante por eso, porque todo está basado en lo que son algoritmos de hormigas, algoritmos de abejas, de vuelo de las aves, de los cardúmenes. O sea, son muchísimas especies que viven así, que viven en manada, que viven en conjunto, y que esas interacciones son las que van generando que el sistema florezca. Entonces, la definición que tenemos es un comportamiento colectivo de sistemas autoorganizados y descentralizados. ¿Qué significa autoorganizados? Que a los comportamientos emergentes que van surgiendo en el sistema no van a necesitar, o ellos mismos se van adaptando a esos cambios sin necesidad de que haya un control centralizado. ¿Qué significa un control centralizado? Que va a haber alguien que diga, usted va a hacer esto.
Y no necesitan eso. A nivel local ellos van trabajando y van cumpliendo con sus tareas y eso hace que a nivel global el sistema vaya funcionando y siga funcionando. No necesariamente tienen alguien que les esté diciendo qué es lo que tienen que hacer. Ellos mismos saben lo que tienen que hacer y esas interacciones que tienen entre ellos son los que han generado que funcione. Aquí podemos ver un ejemplo que son unos microbots, creo que se llama, que lo que hacen es generar una figura a partir de, o sea, uno les da un modelo, les dice hagan esta imagen y ellos mismos deciden cómo hacerla. No hay nadie que les diga, bueno, usted póngase en esta posición, usted póngase en esta posición, sino ellos ven, digamos esto, el microbot está en esta posición y ve que es la más cercana para generar la figura y se queda ahí. Y entonces el que está un poco más hacia allá se va acercando y entre todos se van coordinando para generar la figura. Y otro claro ejemplo son los drones. Esto se está aplicando demasiado a lo que son los vehículos aéreos no tripulados. Por ejemplo, los drones. ¿Por qué? Porque ellos mismos ya pueden definir cómo deben funcionar en área. Entonces, por ejemplo, la tesis que se está manejando acá en la universidad con respecto a la aeronáutica civil, utilizo mucho esto por eso mismo, porque no necesitan un control centralizado, no necesitan alguien que les diga haga esto, sino ellos mismos como que van haciendo o van planteando su recorrido y pues van desarrollando. Porque pues digamos que el que esté tan controlados puede generar fallos, porque si falla el que los controla, entonces ellos no sirven ya para nada. Entonces, como individuos si trabajan, pues son mucho más óptimos, más útiles en el sistema. Las redes neuronales artificiales. Es un modelo matemático inspirado en el comportamiento biológico de las neuronas y cómo se organizan formando la estructura del cerebro. Esta es una de las ideas que más se planteó desde el principio, como de las primeras ideas que se planteó para la computación natural. Y es muy útil porque ya está tratando de emular qué es lo que está pasando en el cerebro. O sea, la complejidad que tiene el cerebro es algo que no se ha entendido todavía en la actualidad, porque son muchas interacciones, son muchas cosas a tener en cuenta, son muchísimas neuronas y cada una genera un proceso de sinapsis con otras neuronas, entonces todo esto va generando un conocimiento muy importante y pues no se ha podido emular por ese conocimiento. Pero entonces eso es un acercamiento que se da, entonces lo que se genera es un modelo lo que tiene es la estructura de la neurona con la cabeza, el cuerpo y el proceso que generan, las interacciones que generan con otras neuronas, que eso se llama sinapsis. Y pues también a esas sinapsis se les da un peso, entonces ellos tienen un peso en la interacción, entonces ese peso define cómo se tiene que comunicar y con quién se debe comunicar. Y todo esto se define también durante un aprendizaje. Entonces al modelo se le pone a aprender y ellos mismos van definiendo el peso, van viendo cómo es que se debe comportar el sistema mediante esa interacción que tiene. La computación molecular, esta computación es de 1994, se hizo un experimento bastante interesante. Fue un experimento in vitro. En lo que se hizo fue en un microorganismo generar un algoritmo que resolviera un camino hamiltoniano en 7 etapas. Entonces, ese era un problema NP completo. O sea, tenía un tiempo bastante amplio y los caminos hamiltonianos como tal tienen un proceso bastante grande. Eso es para teoría de grafos. O sea, para resolverlos tiene un proceso bastante grande y pues si aumentamos las variables, pues va a aumentar muchísimo el tiempo en lo que se resuelve. Entonces, eso se logró con la computación molecular, resolver uno de esos problemas. Hay tres etapas que maneja, o bueno, 3 estilos que maneja, que son in vivo, in vitro y in situ. In vivo, ¿qué significa? Que vemos un microorganismo y lo vamos a computar. O sea, dentro del microorganismo vamos a trabajar. E in vitro significa no vamos a coger un microorganismo que está en el medio, sino lo que vamos a hacer es generar un campo donde vamos a trabajar. Es como decir, vamos a tomar un tubo de ensayo, poner ahí las bacterias y sobre esas bacterias se las que vamos a trabajar, pero ya están determinadas que se van sobre esas bacterias. No cogemos cualquiera que esté en la misma. Y la in silico ya es generar modelos artificiales. Entonces cogemos una artificial y dentro de esa artificial es que vamos a manejar la computación molecular. La computación cuántica ya es basada en modelos basados que tienen lugar a nivel atómico y subatómico. Esto es demasiado útil por los procesos de interacciones que hay a nivel cuántico. Es muchísimo más compleja porque pues no se ha podido, empezando por ahí, no se ha podido resolver todas esas interacciones que hay a nivel atómico, pues por ejemplo por la dualidad de la partícula, no se ha podido determinar cómo funciona, pero se han hecho acercamientos, digamos, por ejemplo con la teoría de la superposición.
Entonces lo que dice la teoría de la superposición es que una partícula puede tener dos estados al mismo tiempo. Entonces podemos decir, tiene este estado y tiene este otro estado. Entonces una de las teorías que más o bueno, uno de los ejemplos que más se da con respecto a esto es la de cogemos una partícula y cogemos otra y ellas están conectadas o están vinculadas y mandamos a una al otro lado del espacio. Cuando cambiamos el estado de esta va a cambiar el estado de esta. Entonces es como si estuvieran conectadas. Entonces algo así es lo que se maneja a nivel cuántico. Y pues se da la definición de cuántico, que es eso, que es simplemente que la partícula puede estar en dos estados simultáneamente. Eso de hecho hubo un seminario, un seminario, no me acuerdo si fue en el encuentro pasado o el antepasado con respecto a este temática. Bastante interesante ese seminario por eso. Trataba temas interesantes, por ejemplo, que ya se está desarrollando la computación cuántica o los computadores cuánticos, y ya creo que hay algunos, de hecho ya hay algunos que se pueden manejar, y pues esto rompe demasiado lo que es la encriptación, y por eso acá en el grupo también se está manejando la tesis de encriptación simétrica utilizando atractores extraños, porque pues cuando llegue la computación cuántica todos los algoritmos de encriptamiento que hay no van a servir para nada, porque ellos se basan en que en un tiempo real no se van a poder resolver porque son muy largos, pero a nivel cuántico eso va a ser inmediato que se resuelve, entonces no van a servir de muchos algoritmos. Bueno, entonces entramos de lleno a lo que es la computación celular con membranas. Entonces, ya habíamos definido que utilizan los sistemas P para formalizar, los sistemas P la formalización de la computación con membranas. Entonces, ¿en qué se basan? Se basan en la célula. Entonces, lo que George dijo, bueno, saben los procesos biológicos que hay dentro de una célula y lo que queremos es modelarlo a nivel un poco más global, porque como les dije, no toma todos los aspectos del comportamiento de la célula, sino lo que está como más por encima o lo que más se puede abstraer y los modelos. Entonces, ¿qué entendemos por célula? Pues primero que es la unidad fundamental de la vida, eso es lo que nos dicen siempre. O sea, lo más pequeño de vida que conocemos es la célula, o bueno, lo que determina la vida es la célula. Hay dos tipos de células que son la eucariota y la procariota. El modelo se basa más que todo en pues es un modelo que es general. Sin embargo, yo diría que es un poco más hacia la procariota, porque pues la procariota lo que tiene no es un núcleo centralizado, o sea, no hay un núcleo, en cambio la eucariota sí. Entonces, yo creo que se basa más que todo con esto, porque los sistemas P no tenemos, bueno, no está como formalizada la definición del núcleo. Sin embargo, pues se podría dar una estructura que nosotros dijéramos, este es un núcleo. Sí, pero pues digamos que no está tan formalizado como tal. Realizan procesos fundamentales para la vida, consta de tres partes. Las tres partes más importantes que son membrana celular, núcleo y citoplasma. La membrana celular, que es lo que vamos a trabajar en este momento, o la definición que sea para la membrana. El núcleo, que es la que contiene la mayor cantidad de ADN de la célula. Y el citoplasma, que es donde están ubicados todos los organelos que hay dentro de la célula. Y pues dentro del citoplasma también se ven las sustancias químicas. Acá podríamos decir que la membrana contiene sustancias químicas que se estimulan por medio del citoplasma con unas reacciones químicas. Eso es lo que permite que haya tanta interacción dentro de la célula. Estas membranas, de hecho, tienen como unos espacios que son los que determinan qué elementos pueden entrar y salir de la célula. Entonces son como las mediadoras, las que dicen, bueno, este organismo puede o no puede entrar al sistema. Entonces, digamos, por ejemplo, los virus, ¿cómo funcionan? Los virus ingresan a la célula y lo que hacen es obtener esa funcionalidad que tienen. Entonces, ingresan a la célula y como ellos no pueden duplicarse, lo que hacen es entrar, utilizar la mitosis que tiene, la meiosis que tiene la célula y utilizarlo para poder reproducirse. Pero los virus como tal no pueden hacerlo, por eso es que siempre funcionan las células. Y pues como es un proceso que va a buena velocidad, por decirlo así, entonces pues es por eso que se representan los virus. El núcleo, pues como ya habíamos dicho, es el que se encarga de almacenar lo que es la mayor parte del material genético de la célula. Esto no significa que en cada célula hay parte del material genético. Todas las células tienen todo el material genético. Entonces, tomando solo una célula, podríamos multiplicar todo el material genético de una persona. Entonces, eso es un concepto que hay que tener importante, porque pues, la capacidad, digamos, que de almacenamiento que tienen es inmensa. Este núcleo también tiene una membrana. Entonces,
más adelante ya vamos a ver el modelamiento de los sistemas P, cómo es que funcionan estas membranas. Citoplasma, que ya hemos mencionado, que es donde están los organelos y también sirve como conductos para hacer las interacciones entre estos. Dentro del citoplasma hay también otros elementos importantes que son la mitocondria, la parte de Golgi, el reticulum endoplasmático y lisosomas. Pues no es necesario tampoco enfocarnos mucho en este tema porque pues no estamos modelando como tal en la parte de Golgi, no estamos modelando la mitocondria, sino que estamos tomando en general una estructura y la estamos aplicando. Célula visual. Entonces, esta es la parte de la abstracción que quería mencionarles al principio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger la célula y vamos a ver cómo la aplicaríamos en una máquina. Entonces, tenemos membranas. Y las membranas, ¿cómo lo podríamos trabajar? Como procesadores. Porque más adelante vamos a ver que todo esto se da en paralelo. Esto tiene un nivel de paralelismo bastante alto. Los compuestos químicos que son datos. Y las reacciones químicas que son instrucciones o reglas, que más adelante vamos a ver cómo se aplica. Entonces, esta definición es la que me ha ayudado con respecto a la computación celular con membranas. Pues no es tan necesario que lo manejemos en este momento. Entramos a lo que son los sistemas P. Dentro de los sistemas P tenemos tres elementos fundamentales. ¿Cuáles son? El alfabeto, que es el lenguaje que vamos a manejar en el sistema. La colección de membranas, que es la estructura que tenemos, esta es una estructura jerárquica, y las reglas de evolución, que es lo que nos va a determinar cómo va a ir cambiando ese sistema a medida que vayamos evolucionando. Recordemos que esto es un mecanismo, acá no se trata de desarrollar un algoritmo que diga, bueno, va a hacer esto, va a hacer esto y va a hacer esto. Esto se da estos son dispositivos o elementos que van a ir evolucionando de acuerdo a unas reglas, y estas reglas ni siquiera se aplican de manera determinista. La idea es que se apliquen de manera no determinista y pues paralela maximal, que es dependiendo de unas reglas básicas que se le van a dar. Las componentes, entonces la componente de esta estructura o este sistema, ¿cuáles son? Las membranas, que son todos los elementos que van a envolver a otros elementos. Esos elementos no tienen intersecciones, hay que tener en cuenta. El entorno, que es todo lo que está ya aparte de la membrana. La región es todo lo que envuelve la membrana, pero esas regiones donde solamente envuelve, no me refiero a que cada membrana tiene su propia región. No, digamos que a pesar de que las otras regiones, las membranas que están hijas o que están dentro de las otras membranas también tienen información, no las aplicamos como regiones a membrana. Vamos a trabajar en las membranas con sus regiones como los elementos que hay dentro de esa región. Y las membranas elementales, que son las que no contienen ninguna otra membrana. Entonces vamos a hablar de membranas. Se abstraen del concepto de célula, que ya lo habíamos definido, y lo podemos modelar de dos maneras. Se puede modelar como diagramas de B, que son este pues es un modelo básico, que son como bolsas dentro de bolsas. Si nos damos cuenta, pues las bolsas no tienen intersecciones. Yo no puedo coger dos bolsas y cruzarlas y generar una intersección, eso no se puede. Pero lo que hacemos es guardar elementos dentro de una bolsa y esa bolsa la guardo dentro de otra bolsa. Entonces es el concepto más abstracto que se puede dar con respecto a los sistemas P. Entonces, estos son los elementos y pues cada una de las bolsas, digamos, aquí la región que nos importa, digamos de la más grande, los elementos que están ahí, los dos elementos que están ahí son de esa región. Los otros elementos que están dentro de las otras bolsas no hacen parte de la región de la otra membrana, sino simplemente los definimos los elementos que están dentro de esa región como elementos propios de esa membrana. Y también lo podemos modelar como un árbol, donde tenemos la piel, que es la raíz, y las primitivas o las membranas elementales, que son las hojas. Y todos son una estructura de membranas. Entonces ahí decir que es una membrana que contiene a la membrana 2 y a la membrana 6. Y el 6 es una membrana que contiene la membrana 5 y a la membrana 11. Alfabeto. El alfabeto son símbolos atómicos. Esto ¿qué significa? Que nos vamos a poder dividir. Y estos símbolos son los que vamos a trabajar dentro de la estructura de las membranas. Son muy importantes porque, o sea, si no determinamos como tal el lenguaje con el que vamos a trabajar, no vamos a poder hacer nada durante el trabajo de las membranas. O sea, como todo, hay que tener un lenguaje con el que podamos trabajar y un contexto con el que trabajar. Reglas de evolución. Entonces, como ya lo había mencionado anteriormente, estas reglas son las que definen cómo evolucionar el sistema. Y estas se aplican en cada membrana. Cada membrana tiene sus propias reglas. Y estas reglas solo son aplicables a la membrana, aunque
también se puede interactuar con otras membranas, pero ya con otras reglas más definidas. Esas reglas se aplican como de manera no determinista. ¿Qué significa no determinista? Que son al azar. O sea, nosotros no generamos un paso a paso de cómo se deben aplicar estas reglas, sino se les da unas prioridades, se les puede dar unas prioridades y se aplican respecto a esas prioridades, pero también se pueden aplicar de manera aleatoria. Paralelas, porque todas las reglas, hay dos niveles en los que se aplican estas reglas. El nivel 1 es que dentro de cada membrana, todas las reglas que tenga esa membrana se van a aplicar en paralelo. O sea, si yo en la membrana 1 tengo la regla 1 y en la membrana 2 tengo la regla 2, en ambas membranas, si tienen elementos, se van a aplicar las reglas al tiempo, sin esperar a que se rompa una membrana o a que interactúe otra membrana con esa membrana, sino se van aplicando en paralelo. Y el maximal también, y el otro nivel, perdón, que tiene la computación celular con membranas, es el nivel en el que todas las membranas que hayan en el sistema o en el modelo que estamos generando, todas estas membranas van a estar también ejecutando sus reglas. O sea, se están generando las reglas dentro de las membranas, todas las reglas que hay dentro de las membranas se van a ejecutar. Y todas las membranas que tengamos van a estar ejecutando todas sus reglas. Esos son los dos paralelismos que se manejan. Y a nivel maximal, porque todas esas reglas se van generando hasta que los elementos evolucionen. No estamos esperando a que, bueno, un elemento puede evolucionar, pero no lo hizo. O sea, lo que dice esta regla, si el elemento puede evolucionar, va a evolucionar, tiene que evolucionar, porque si no, no está funcionando. Y entonces se da el concepto de transición, que es lo que se requiere que es como la evolución, el paso que se está dando dentro de las membranas para que avance el sistema. Otro término importante que hay que tener en cuenta en la computación con membranas es la configuración. La configuración, ¿qué es? Es un estado que va a tener el sistema en tiempo t o en un paso n. Es una configuración, un estado que va a tener. El sistema puede iniciar de dos maneras. Puede iniciar con una configuración inicial, que es decir, como bueno, esta por ejemplo es una configuración inicial, ahí no se ha aplicado ninguna regla. Decimos que dentro de la membrana 5 vamos a tener el elemento A, la N, C, F, y con unas reglas que son A, C, B, C. En este caso, la prioridad que se les da cuando no está definida, por ejemplo, como esta. Si se dan cuenta, la última, ahí se está definiendo que hay una regla que es más prioritaria que otra. Sin embargo, en las otras se pueden generar secuencialmente o viendo a nivel funcional cómo pueden ejecutarse. Sin embargo, pues como es al azar, también pueden generarse comportamientos que son cíclicos o se pueden generar comportamientos que lleguen hasta un punto y ya no puedan seguir evolucionando. En este caso son las configuraciones de parada. Entonces, cuando llegamos a una configuración de parada, cuando un elemento en el sistema, por más que uno le aplique una regla, no puede seguir evolucionando. Hasta ahí, como que se estanca. Y pues la computación de parada significa que hay dentro de la membrana hay una configuración de parada. Listo. Entonces, ¿cómo funciona la computación en un sistema celular? Entonces, ¿qué es lo que hace? Tenemos una configuración inicial. Se le aplican una serie de reglas y llegamos a una configuración final. ¿Y qué es la configuración final? Pues nada más que la inicial con un paso de transición. El paso de transición, recordemos que es la aplicación de las reglas. Y esto que nos puede generar, o que el sistema siga evolucionando infinitamente, o que lleguemos hasta un estado de parada, que en un caso, digamos que aplicable a la vida real, podría ser una respuesta del sistema, que es lo que estamos buscando. Es un proceso sincronizado, ¿por qué? Porque pues, los dos niveles de paralelismo que ya no hemos mencionado. Entonces, son las reglas asociadas a las membranas que se van a estar ejecutando y en todas las membranas en el mismo momento. Entonces, en todas las membranas vamos a estar ejecutando las reglas y en cada membrana, todas las reglas que tengan, todas se van a estar ejecutando en paralelo. Computación distribuida, ¿por qué? Porque recordemos que todos estos son diferentes dispositivos y cada dispositivo tiene sus propias reglas. Entonces, todo esto es una distribución de los elementos que se están dando o de las funcionalidades que se están dando al sistema. Porque pues no todos los sistemas van a tener las mismas reglas y la misma estructura. Cada sistema puede generar sus propias reglas o generar sus propias estructuras o incluso pueden tener lo mismo pero ejecutarlo como es al azar de manera diferente. Diferencias con los otros modelos de computación natural. Entonces, una y la más importante es que esto no se está volviendo un algoritmo,
O sea, lo que se quiere no es decir que se van a aplicar este paso, como ya lo hemos mencionado, se va a aplicar este paso primero, luego se va a aplicar este paso y ya. Porque llegamos entonces a cualquier problema le aplicamos lo mismo y no va a resolver nada. Lo que se busca es que el dispositivo, o sea, no se busca como un algoritmo, sino un dispositivo. Que el dispositivo sea capaz de resolver el problema mediante las reglas que tiene definidas. La descripción formal. Esa parte es un poco complicado de explicar porque ya está como la conceptualización de todo el tema de lo que sea. Sin embargo, viéndolo un poco rápido por encima, lo que vamos a hacer es el pi ahí nos está representando el sistema P. Esto es un sistema P, todo esto que está definido ahí. Y el sistema P tiene un grafo, que son el alfabeto que va a tener el sistema. Entonces, digamos, por ejemplo, en el anterior teníamos A, C y F. Entonces, A, C y F va a ser nuestro alfabeto, porque son los elementos que tiene el sistema. Si quisiéramos trabajar con, no sé, con figuras geométricas, entonces nuestro alfabeto sería un círculo, un cuadrado y un triángulo. Eso es lo que nos estamos definiendo ahí, y eso es nuestro campo. ¿Qué es él? Él es el conjunto de símbolos catalizadores. ¿Qué es un catalizador? Un catalizador es una reacción que acelera o disminuye un poco el proceso, pero no va a tener afectación como tal en la evolución del sistema. Solamente lo retrasa o lo acelera. El new es la estructura de membranas. ¿Qué significa esto? Ya como general es la jerarquización. O sea, este new nos va a dar cómo está modelado, cómo es el modelo del sistema. Entonces, digamos, por ejemplo, no es lo mismo. Yo tengo, es lo mismo tener, digamos, esta membrana que tiene estos elementos, a tener de pronto esta membrana que va a tener estos elementos. Es totalmente diferente. Entonces, como las reglas van a estar aplicadas en una estructura que tenga, entonces tenemos que definir muy bien cuál va a ser esa estructura. Y eso es lo que está definido en el new. Sin embargo, dentro del new hay que también pues, tener en cuenta, más adelante lo vamos a ver, dentro del new no vamos a tener un árbol, o sea, no vamos a poder dentro del new decir eso es un árbol, sino que vamos a tener como un lenguaje con el que podemos definir cuál va a ser esa estructura. Más adelante ya lo vamos a ver. El M sub I es el multiconjunto finito sobre gamma. ¿Esto qué significa? Esto significa como el estado que van a tener los elementos dentro del sistema, es como el lenguaje, por decirlo así. El alfabeto son los valores que tenemos A, B, C, por ejemplo. Pero ya el multiconjunto finito sobre gamma, ¿qué es lo que significa? Que en la membrana 1, por ejemplo, voy a tener el elemento AB. Ese puede ser un ejemplo. Y en la membrana 2 voy a tener el elemento CA. Eso es lo que nos está definiendo M sub I. Y pues hay tantos M sub I como membranas allá en el sistema. En R sub I, de igual manera, hay tantos R sub I como membranas allá. ¿Por qué? Porque cada membrana tiene que tener sus reglas asociadas. Cuando hay una membrana que no tiene ninguna regla asociada, tenemos el símbolo lambda. Este símbolo nos dice que la membrana es vacía, no tiene ninguna regla asociada. Pero en este caso podríamos definir una regla, por ejemplo, que podríamos definir acá, en la membrana 1, es que cuando haya una A, se transforme en una A, por ejemplo. Y esto pues nos hace pensar un poco en lo que son los sistemas lineal Maya, o el lenguaje que va evolucionando, digamos que de manera fractal también, por decirlo así. Entonces, se generan en el lenguaje se van generando unas reglas y estas reglas van haciendo que evolucionen. Y pues esto genera unos comportamientos bastante caóticos, porque pues después de muchas iteraciones eso ya es difícil saber qué es lo que va a generar el sistema. El Rho sub I son las relaciones de prioridad. Muchos sistemas de membranas o sistemas solares de membranas no tienen definidas estas prioridades, pero entonces como no es necesario tampoco que las tengan definidas, porque puede que nosotros tengamos una prioridad que nos da el sistema, pero entonces en cierto momento podemos simplemente obviar la prioridad y ejecutar de cierta manera el modelo para que nos dé una respuesta un poco más aproximada. Y el ip sub 0, que es simplemente la membrana de salida del sistema. Es decir, tenemos todo este funcionamiento y vamos a decir que en esta membrana de acá queremos que nos salga el resultado. O sea, todas las interacciones se generan acá y se generan acá. Pero esta membrana va a ser donde nos va a dar el resultado.
Esta es la membrana de salida del sistema, que también puede separarse y pues también pueden tener sus interacciones. Entonces, ¿qué cosas se tienen que tener en cuenta? El grado del sistema. El grado del sistema está determinado por la cantidad de membranas que hay en el sistema. Entonces, si tenemos 4 membranas, el grado va a ser 4. Si tenemos 5 membranas, va a ser 5. Esta es la estructura que quería que tuvieran un poco en cuenta. Entonces, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Esta es la estructura jerárquica como está compuesta esa membrana. Entonces, ¿cómo lo podríamos modelar en diagramas de Venn? Entonces, tenemos una membrana más grande que es la membrana 1, y esa membrana 1 tiene a la 2 y a la 3. Entonces, tenemos a la membrana 2 y a la membrana 3. Y la membrana 3 es una membrana alimentar. La membrana 2, sin embargo, tiene a la membrana 4 y a la membrana 5. 4 y 5. Eso es lo que nos está modelando esto. Pero hay otro modelo que es el que se utiliza en el NIU, en la descripción formal de los sistemas, que es el modelo con corchetes. Entonces, esto es lo que nos está definiendo. Tenemos una membrana grande que es la membrana 1, finalizamos acá, y digamos, la finalizamos acá, que es la membrana 1. Dentro de la membrana 1 tenemos la membrana 2 y 3. Entonces, tenemos la membrana 2 y la membrana 3. Dentro de la membrana 2 que tenemos la membrana 4 y la membrana 5. Entonces tenemos la membrana 4 y la membrana 5. Eso es lo que nos está definiendo la estructura. Y de esta manera ya tenemos una forma formal, por decirlo así, que tenemos la redundancia, para describir la estructura del sistema P o de la estructura de membranas. Y pues por último, un tema importante. ¿Qué pasa si de pronto nosotros disolvemos una membrana? ¿Qué pasa con los elementos de la membrana y qué pasa con las reglas de esa membrana? Cuando destruimos una membrana, las reglas desaparecen. Las reglas no se aplican a la siguiente membrana, sino simplemente esas reglas desaparecen y se aplican las reglas de la membrana padre que tiene esa membrana. Y los elementos sí pasan a la otra membrana. Entonces, dependiendo de la regla, porque normalmente estos sistemas se disuelven porque se aplica una regla. Entonces, eso es lo que permite que haya cambio y que los elementos pasen hacia la otra membrana. Entonces, un pequeño ejemplo. Este ejemplo es bastante interesante porque es una forma muy sencilla de saber cómo es que está funcionando la membrana. Recordemos esto. La entrada es A a la N y lo que queremos obtener es E a la N cuadrada. ¿Listo? Entonces, acá se va a hacer simplemente con A a la 1, como lo podemos ver ahí. Y pues con una entrada, no sé, que en este caso pues va a ser un catalizador, simplemente para acelerar un poco el proceso. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto es una cuadrada, esta es una cuadrada. Entonces se supone que la respuesta que nos tiene que dar el sistema es un E a la 2 a la 2, que en este caso sería un E a la 4. O que podemos poner I. Esa es la respuesta que buscamos. Entonces, la membrana de salida va a ser otra cosa que tenemos otros términos que están incluidos dentro del sistema que son here y out. ¿Qué significa here? Cuando tenemos here significa que después de aplicar la regla, lo que queda de esa regla se va a aplicar dentro de la regla en la que está. ¿Qué significa ahí? Que cuando ejecutamos esa regla se va a pasar a la regla lineal, porque esto es un I sub J. Entonces este J va a determinar la membrana a la que se quiere pasar. Entonces puede ser la membrana N. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa evolución va a pasar, o la respuesta que tiene ese cambio, esa regla que aplica, va a pasar a la membrana N, pero con la condición de que esa membrana N tiene que ser hija de la membrana en la que está. Si no es hija de la membrana en la que está, no se puede aplicar la regla N. Y la regla 2 significa que se aplica a la membrana padre. Entonces tenemos por ejemplo esta membrana y esta de acá. Cuando decimos out, significa que lo que está acá pasa aquí, a esta membrana. Y digamos si esta es la piel es la membrana más exterior. Entonces, ¿qué pasa? Se va dentro. Eso es lo que significa la regla 2. Entonces, en este caso aplica una regla I. ¿Una regla I para qué? Pues para la única membrana que tiene como hija. Por eso no es necesario determinar qué membrana es. Entonces,
como vimos, tenemos las reglas A, C, B1 y B2. Y tenemos los elementos iniciales de la membrana que van a ser CA, o sea, cuadrado. Entonces, ¿qué va a hacer en el siguiente paso? La primera regla dice que cada vez que hay una, recordemos que esto se aplica de manera paralela. O sea que si de pronto hay una regla que vamos a aplicar, no tiene que aplicar en ese momento. Entonces, ¿qué pasa con la A? Ahí lo podemos ver. Estaba CA. Cuando hay una A, cambiaba a B1, B2. Entonces, donde estaban las A, quedó B1 y B2. B1, B2. Entonces, eso es como decir, de aquí, desde A2, pasamos a C, B1 cuadrado, B2 cuadrado. Eso es lo que está ahí, porque está aplicando la regla. Luego, dice, ese es el segundo paso. Vamos al siguiente paso. ¿Qué va a pasar? En el siguiente paso, lo que va a hacer es, bueno, tenemos dos reglas que puede aplicar. Puede aplicar la regla CB1, que dice que cada vez que CB1, entonces se transforma en CB'. Entonces, en este caso, tenemos un CB1 acá. Entonces, ese quedaría convertido en CB1', pero el B1 que tiene ahí no cambia. ¿Por qué? Porque solamente tenemos un CB1. Entonces, solamente va a poner ese CB1. Y el B2, según lo que está aplicado ahí, cuando hay un B2, va a transformar o va a mapear ese B2 a una E y lo va a sacar en la membrana y en la membrana que está adentro. Entonces, eso es lo que hace. Entonces, no le hace ninguna modificación al B2. El B2 se mantiene exactamente igual que estaba. Sin embargo, va a generar dentro de la membrana hija dos S, que son los que vemos ahí. ¿Qué va a hacer en el siguiente paso? Entonces, en el siguiente paso, ¿qué dicen? Bueno, vamos a cambiar otra vez CB1, o tenemos otro CB1, entonces podemos aplicar otra vez CB1', ya teníamos un prima, entonces esto sería CB1' cuadrado, y los B2 van a generar otras dos C dentro de la membrana que está dentro. Y como podemos ver, esta ya es una respuesta al sistema. Ahí lo podemos detener, por ejemplo, para lo que nosotros necesitamos. Sin embargo, el sistema no va a parar ahí, va a seguir aumentando y va a generar, digamos, un modelo que ya no simplemente va a ser a la 2, con una entrada, por ejemplo, a la 2, sino va a ser, por ejemplo, a la N. Entonces, esto ya genera toda una estructura matemática que nos va a decir el sistema va evolucionando y va a generar esas respuestas dependiendo de lo que se le quiera decir. Entonces, ahí pues, se puede como crear la estructura. Otro ejemplo. Este ejemplo es un poco más complicado porque tiene un poco más de reglas. Sin embargo, también es un poco fácil de manejar. Acá lo que se busca es este ejemplo. Entonces tienen esta regla de acá sí se ve un poco más la estructura que se maneja. Lo que habíamos visto de la estructura formal de los sistemas P, aquí es donde se está viendo. Entonces, tenemos el sistema P ¿de qué consta? Consta de un alfabeto B, consta de una estructura pues new, consta de en este caso pues el catalizador va a ser L. Este C no lo maneja mucho en todos los sistemas. El sistema que les comenté ahorita era un sistema como básico de los sistemas, pero pues depende también de la estructura y de la orientación que se le quiera dar, pues se pueden manejar los elementos. Sin embargo, pues en este caso pues manejar un C pues que realmente no es tan relevante para la ejecución de este sistema. W1, W2 y W3 van a ser los elementos dentro de cada membrana. Como podemos ver, W1 va a ser vacío, W2 va a ser vacío y W3 va a tener AF, que si lo ven aquí es como se está viendo dentro de la estructura. El R1, esta era otra cosa que quería mencionar. Nosotros podemos manejar el modelo como las reglas y sus prioridades como tuplas. Entonces podemos decir como tenemos dentro de la membrana esta regla y esta prioridad. En vez de dejarlas por separado, las podemos poner de una vez las dos juntas y dar la estructura. Sin embargo, esto no altera en nada nuevo, simplemente es como por comodidad y por manejo que se le da. Entonces decimos que dentro de la membrana 1, la regla es que cada vez que haya un E va a haber un E de salida. Entonces, ese es el que se maneja. ¿Qué significa E de salida? Que todo lo que se genere acá va a salir al entorno. La regla 2 es la que se aplica a la membrana 2. Hay tres reglas. La primera regla dice que cada vez que haya una B, la vamos a pasar a una D. Cada vez que haya una D, la vamos a pasar a D. Y cada vez que haya una F,
un FF la vamos a pasar a F, o si hay una F, la vamos a pasar o vamos a romper esa membrana. Este símbolo, este símbolo acá, encima, este símbolo significa que esa membrana se va a romper en este paso. Entonces nosotros aplicamos la regla y rompemos la membrana. Entonces eso es lo que significa este símbolo. Y pues ahí sí se puede ver la prioridad que tiene. Entonces estamos diciendo que la regla de FF a F es más importante que la regla de F a romper la membrana. Entonces se aplican en estas prioridades, pero si de pronto el sistema se vuelve cíclico, se puede obviar esta regla de FF a F y simplemente aplicar de una vez la que rompe el sistema. O en algunos casos simplemente deja de ser aplicar una regla y podemos aplicar la otra inmediatamente. Cuando digamos que no podemos, o digamos que no es necesario que al azar se tenga que elegir la regla, sino simplemente deja de ser aplicable una y podemos aplicar la otra. También podemos ver pues, las jerarquías y los elementos. Entonces en la membrana 3 tendríamos que tiene los elementos AF, como ya habíamos mencionado, y tiene las reglas asociadas, que es cada vez que hay una A se va a aplicar AB, y cada vez que tenga otra A se va a aplicar B y va a romper la membrana, y cada vez que tenga una F va a tener dos Fs. Entonces aquí es donde se definen las prioridades. Por ejemplo, aquí se puede aplicar de varias maneras. Que primero apliquemos la regla de A romper la membrana, que primero apliquemos la regla A de AB, o que las vayamos aplicando secuencialmente. Entonces eso depende mucho de cada sistema. Entonces, a medida que van avanzando los pasos, eso es lo que va generando. Entonces, recordemos un poco las reglas. Recordemos que dentro de la membrana 3 tenemos A de AB, A de B a sigma, F de F a F. Dentro de la membrana 2 va a ser P a D, D a D, F F se pasa a F, que tiene la primera F que se pasa a sigma, y en la 3 que va a tener una salida. Perfecto. Entonces aquí se puede ir paso a paso. Entonces en el paso 1 recordemos que aquí había un elemento AF. Entonces ¿qué va a pasar con ese elemento? Entonces ¿qué regla está aplicando? Está aplicando primero esta regla aquí. Entonces va a decir, cada vez que hay una, lo vamos a pasar a AB, y recordemos que cada vez que hay una F, la pasamos a F. Sin embargo, pues acá no como F cuadrado. Entonces ahí podemos ver que en el siguiente paso va a haber un AB F cuadrado. En el siguiente paso, ¿qué va a haber? Entonces lo mismo, se aplica la misma regla. Entonces esto va a cambiar a B cuadrado y F a la 4. Entonces acá seguimos aplicando. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a seguir. Entonces va a aplicar otra vez esa regla. ¿Por qué? Porque lo que intenta llegar es hasta, puede ser hasta un paso, digamos, podemos tener definido que, digamos, si esto fuera line, entonces va a generar un modelo. Pero si ya es algo fijo, que nosotros queramos como dar una respuesta, por ejemplo, una respuesta que hay, que es que a 16, si eso es lo que queremos obtener, entonces se llegan hasta ciertos pasos, vemos dónde podemos romper y rompemos ahí. Eso es lo que se genera. Entonces, en este caso vamos a seguir aplicando la regla, porque lo que buscamos es un a la 16. Entonces queda A B a la 3 y F a la 8. Aplicando la siguiente regla, lo mismo. Pero entonces acá ya es donde cambia. Si ahí podemos darnos cuenta de lo que pasa, ¿qué va a pasar? Ya no aplica esa regla, sino que aplica esta de acá. Entonces, ¿qué va a hacer? Con la A la va a pasar a B. Entonces eso quedaría B a la 4. La F no va a hacer lo mismo. La va a pasar a F. O sea que cada F que hay en el sistema le va a pasar a 2 Fs. Por lo tanto, eso sería como un 8 por 2, que haría 16. Y va a cambiar de membrana. Esto significa que hasta aquí estábamos en la membrana 3. Pero aquí acá está la membrana 3, pero aquí estamos en la membrana 2. ¿Por qué? Porque rompimos la membrana por este símbolo de acá. Ese símbolo no rompió la membrana. ¿Listo? Entonces, lo que dijimos, las reglas no pasan, pero los elementos pasan. Por eso es que este elemento queda dentro de la membrana 2. Luego vamos a aplicar las reglas de la membrana 2. ¿Y qué es lo que nos dicen las reglas de la membrana 2? Cada vez que hay una B, la vamos a pasar a una D. También tenemos en nuestro tiempo paralelo, tenemos que aplicar la regla de D a D, pero no tenemos ninguna D, entonces no vamos a aplicar esa regla todavía. Entonces lo que va a hacer es todas las B's que haya dentro del sistema las va a pasar a D. Entonces quedaría D a la 4 y las F's, como esta regla tiene más prioridad que esta regla, entonces va a aplicar primero esta regla. Entonces aquí ya hay un límite de las F's. Entonces
Entonces esa serie va a quedar a la 8. Entonces vamos a seguir. Todo esto está sucediendo en la membrana 2. ¿Listo? ¿Prioridades por la elección de malla? Sí, esta prioridad acá significa la prioridad que es mayor. O sea, nosotros también podemos decir que entonces la regla 1 va a ser, no sé, FF a la F y la regla 2 dentro de la regla 1, porque esto es dentro de la misma membrana. Podemos nomenclar más bien, entonces sería como 2-1 y 2-2, para que sea un poco más claro. Entonces, dentro de la membrana 2, la primera regla va a ser esta. Dentro de la membrana 2, la segunda regla va a ser esta, de F a romper la membrana. Pero entonces podemos decir que entonces R21 tiene más prioridad que R2. Es poner esto mismo, pero como unos símbolos para poder identificar un poco más. Eso es lo que se hace cuando se modela dentro de la descripción formal del sistema para pues, que podamos entender qué es lo que está haciendo. Pero pues acá lo pueden dejar así de una vez explícito para, pues digamos que no ahorrar como las palabras que se tienen en cuenta. Sin embargo, hay otros modelos en los que sí los incluyen. Listo, entonces, en el siguiente paso que hace, aquí ya tenemos 3. Entonces se nos acabaron las velas, ya no es necesario que apliquemos esta regla, o de hecho no se puede aplicar esta regla. Pero tenemos esta. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Por cada D se aplica también una E. Entonces sería D a la 4, E a la 4 y seguimos disminuyendo las F's. F a la 4. Que es lo que podemos ver ahí. De a la 4 a la 4 a la 4 en el paso 6. En el paso 7, ¿qué va a hacer? Lo mismo. Entonces, por cada D que haya, se aplica una E. Entonces, tenemos de a la 4 de 4 Ds, entonces se aplica, va a quedar E a la 8 y F va a seguir disminuyendo. Va a pasar lo mismo en la siguiente membrana hasta que él decida aplicar esta regla. Cuando aplica esta regla, ¿qué dice? Bueno, se rompe esa membrana y solamente podemos ver que ahí se aplicó con una, aunque como la regla es como general, con cada vez que se aplicara se iba a romper esa misma membrana, así que realmente con solo aplicarla una vez era más que suficiente. Entonces se aplica esa regla y ¿qué es lo que va a decir? Bueno, pasamos a la siguiente membrana, en el paso 9. Estábamos con D a la 4, D a la 16. ¿Y cuál es la regla que hay ahí? La regla que hay ahí es que dice que por cada E, esa E la vamos a sacar. Entonces, en el siguiente paso lo que va a hacer es en la salida o en el entorno. En este entorno que tenemos acá, vamos a tener E a la 16. Y si era E a la 16 lo que estábamos buscando, demostramos que el sistema nos optimiza nuestra salida. O nos optimiza todo lo que queremos resolver sin necesidad de hacer un paso, o sea, sin necesidad de hacer un algoritmo. Porque, pues, si se dan cuenta, si cambiamos los pasos o si aumentamos los pasos o disminuimos los pasos, nos va a dar una respuesta totalmente diferente. O si, digamos, ejecutamos esta regla, aquí cuando hicimos el cambio de regla. Si esta regla la ejecutamos no en el paso que la ejecutó ahí, sino más pasos adelante, nos va a dar otro cambio. Sin embargo, pues en este bueno no se ve tanto, porque no importa cuántos pasos se ejecute, porque cuando la rompa va a volver los mismos pasos, va a romper otra vez y va a dar la misma respuesta. Pero sin embargo es como una forma de, aunque L sí varía de hecho. L sí varía porque L depende del D. Y si el D es más grande, pues L va a ser mucho más grande. Otro ejemplo. Aquí es donde se explica un poco lo que era aquí, el lado y el I. Este ejemplo no lo vamos a ver tan paso a paso porque es bastante complicado y este es lo que genera ya un modelo matemático. Entonces, aquí es lo que se coge el modelo. Entonces, en el paso 0 lo que vas aplicando, hace lo mismo que este algoritmo. Va aplicando las reglas, perdón, el algoritmo no utilizamos esa palabra, sino estas reglas, cómo las aplica. Entonces, en el paso 0 aplica a la regla al elemento AF que tiene terminado ahí, le aplica la primera regla. La primera regla es la que está aplicando. Y la sigue aplicando hasta un paso M. En el paso M, ¿qué dice? No, ya me cansé de aplicar esta regla, vamos a aplicar la siguiente regla. Y aplica la siguiente regla. En esa regla que sigue, se rompe la membrana. Y por eso podemos ver que en la membrana 3, desde el paso M, ya está disuelta. Y en el paso M más 1, que es el siguiente paso que se aplica, ahí en este momento en el paso M se rompió. Pero el elemento todavía estaba en la membrana M, porque no hemos aplicado el paso, solamente estamos diciendo que en ese paso la vamos a aplicar. O sea que es en el paso M más 1 donde va a cambiar el elemento de membrana. Entonces por eso se ve que es hasta el M más 1 donde cambia
la membrana de paso. Y decimos que la membrana 3 queda disuelta. Se sigue aplicando, entonces en el siguiente paso vamos a aplicar la misma regla. Pero entonces, ¿qué pasa? Que como el paso, en este paso M+1 aplicamos la primera regla que estaba, que era B', ya no vamos a tener ninguna B', entonces ya no es necesaria esa regla. Entonces por eso es que cambia. Ya solamente manejamos con la B. Y con la B significa que en el siguiente paso de aplicar esa regla se va a generar esas salidas. Y pues con la otra regla va a ir generando unas series que se van a ir eliminando. Va a pasar exactamente lo mismo. En una serie M de pasos va a decir, bueno, ya no quiero seguir aplicando esta regla, porque ahí está manejando la regla de FAF en prioridad, porque pues será más prioritario. Va a decir, bueno, ya no quiero seguir aplicando esta regla, entonces vamos a aplicar la segunda regla, la que era menos prioritaria. Y cuando la aplica, va a disolver y va a dar una respuesta al sistema, que es lo que se busca. Ahí la membrana de salida, se dan cuenta, tiene un I4. Este I4 lo tiene en la membrana 3. Y como la membrana 3 tiene a la membrana 4, aquí, la membrana 4. Como la membrana 3 tiene la membrana 4, esta regla es válida. No se nos olvide que tiene que ser, esta tiene que ser hija de donde se está aplicando la regla para que se pueda implementar. Entonces, ¿qué significa? Que la respuesta que tenga ese mapeo que está haciendo de B a C, esa respuesta la va a dejar en la membrana 4. Eso es lo que está diciendo esa regla. Y pues va a generar un modelo. Ahí lo que se buscaba era generar un conjunto de cuadrado. Ahí dentro de la construcción no entendí bien porque dentro del paper no dicen formalmente esto funciona así, así, así. Eso todo lo tuve que deducir. Porque, o sea, simplemente dicen, vamos a ver un ejemplo. El ejemplo es este, nos genera esto. Listo, ya vimos el ejemplo. Entonces me tocó como tratar de comprender un poco cómo estaba funcionando para poder decirles acá cómo funciona. Sin embargo, la respuesta todavía no la he comprendido. Yo creo que de pronto me falta por allá, o de pronto alguna otra cosa o una regla que esté aplicando para poder entender cómo es que está diciendo que esa salida está generando n cuadrado con todos los n mayores a 1. Y otro plus de ejemplos que se puede observar es en este hay 3 estados posibles. Sin embargo, vamos a ver solamente uno que falla para que entiendan por qué hay 3 estados posibles. Porque hay 2 reglas, como podemos ver en todos los ejemplos que hemos visto, acá hay 2 reglas aplicables al mismo elemento. Ahí, al elemento CA, hay 2 reglas que se pueden aplicar. Sin embargo, hay por ejemplo, lo que tú decías ahorita, acá sí se les está dando una prioridad en base a un modelo o ¿cómo decirlo? Como una característica que se le está dando a cada regla. Entonces, la regla 3.1 nos está diciendo que CA va a pasar a ser CD. Igual ahí nos están volando para los sin embargo, pues lo que te digo ahorita que no es necesario siempre ponerlas así, sino que se pueden poner de esta forma, como para entender un poco más. Y ahí está haciendo de esa manera. Entonces, ahí que está diciendo que la regla 3.1 y la regla 3.2 van a ser mucho más prioritarias que la regla 3.3. Pero las dos tienen el mismo peso y como las dos son similares, entonces, ¿cómo podríamos aplicar cuál? Entonces, aquí se sacan 3 estados posibles que puede tener. Uno de los estados que falla es decir que vamos a utilizar la regla 1. Entonces, vamos a utilizar la regla 1, la regla 3.1, perdón. 3.1. Entonces, como la entrada era C de A a la N, entonces la regla dice que C de A, todos los C de A se van a C, ¿cierto? ¿Y qué hacemos? Pues todos estos los vamos a poner a CB. Entonces, ¿qué haría? De CA a la N a CB a la N. Pero no está rompiendo nada. Y no hay ninguna regla para CB. Entonces, el sistema no va a hacer nada, se va a quedar ahí. Va a decir, bueno, ya apliqué la regla, se va a quedar. ¿Por aquí hay? ¿Y por qué no puede hacer más? No hay regla de transformación para hacer. Exacto, tendría que haber una transformación. Y digamos, ahí ya dice, bueno, ya no puedo seguir aplicando las reglas, puedo aplicar la 3.3. Ahora sí la puedo aplicar. Pero cuando aplique la 3.3, que es lo que dice, tenemos CB a la N y la regla nos dice que todos los B van a ser B. Entonces volvemos a lo mismo, volvemos a CB a la N y no estamos haciendo nada. Esta es una de las reglas que fallan. Entonces, en ese ejemplo había los 3 casos en el que lo resolvía, lo que hacía era aplicar n-1 pasos. En el paso n rompía la membrana. Cuando la rompía podía aplicar las reglas de la membrana 2 y eso generaba la respuesta del sistema. Esa era la parte que mostraba el presidente. Nos tenemos que ir nosotros. Sí, ya iba a terminar. Ah, bueno. Estos eran los 3 casos que les decía que iba a ahorita.
primero es el que le mostré ahorita. Se convierten en n pasos todas las copias de A en B usando la regla 3.1, pero ya vimos que eso no va a funcionar. La segunda regla decía que en y pasos, o sea, haciendo como un cuadro como el que teníamos ahorita, se hacía también lo mismo, se aplicaban los pasos, pero entonces al momento de romper la membrana quedaban A's, quedaban elementos A. ¿Y qué pasa con los elementos A? Como la regla prioritaria de la otra membrana era una regla que mapeaba de A a, se quedaba cíclico. O sea, si habían elementos de A, se iban a quedar elementos de A cíclicos siempre, y entonces no estábamos resolviendo nada. Y la otra regla que fue la que les dije, entonces aplicaba n menos un paso, en el paso n rompía la membrana y allá podía aplicar, como no había ningún elemento de A, podía aplicar las reglas para B, y con las reglas de B ya rompía la membrana y daba una respuesta al sistema. Es lo que está pues estas aplicaciones no creo que sea tan necesario que los veamos. Gracias. Sí, tenemos un compromiso. Bueno, Muchas gracias. ¿Tiene alguna? Hasta uno. ¿Hay? Más dos. ¿Ah? Aquí la membrana 4 es la membrana que va a dar la respuesta. O sea, ahí la regla que nos dice que la membrana 4 va a tener la respuesta es la que dice B a B, la convierte a C, y la salida, ya habíamos dicho que este significaba que si la membrana 4 estaba contenida en la membrana en la que estábamos trabajando, entonces esa respuesta iba a esa membrana. Entonces eso es lo que está diciendo. Todos los B van a pasar a B, pero B mapeado como C y a esta membrana. Eso es lo que está diciendo. ¿Y la respuesta cómo es? ¿A la n más 1? Se supone que era n cuadrado, pero entonces esta respuesta que genera es una que es C a la n más 1. A la n más 1. Yo creería que de pronto lo que está diciendo es que es C a la n cuadrada. Sí, porque volví n más 1 n. Exactamente. En una transformación. Pero pues como decían que era n cuadrado, entonces acá lo que podríamos pensar es que este es un catalizador. Y como el catalizador no afecta la salida del sistema, sino que la acelera o la ralentiza, por decirlo así, entonces no estaría afectando nuestra salida del sistema. Y pues entonces nos estaría generando la respuesta que queremos, porque pues este elemento funciona para todos los n mayores o iguales que 1. Porque n más 1 es n. Sí, dentro de mi abstracción. Porque la verdad no se digo porque, como les dije, dentro de este ejemplo no lo explicaba. O sea, ellos no decían como, bueno, vamos a ver paso a paso cómo se resuelve, sino simplemente decían, tenemos esta estructura y esta es la respuesta. Y ya, no decían nada más. Entonces es un poco complicado como pensar cómo realmente nos están resolviendo. Pero esta podría ser, digamos, una buena explicación para lo que está sucediendo dentro de la serie. ¿Alguna otra pregunta? Sí, no. Y ya. Ya sería todo, pues como conclusiones podríamos decir que los sistemas P en este momento son de mucha utilidad porque lo que nos está generando es un nuevo paradigma de computación. Estamos diciendo ya no necesitamos los lenguajes tradicionales porque nos resuelven todo en un tiempo válido o un tiempo que podamos manejar, sino que se expande demasiado. En cambio con eso podemos decir, trabajamos paralelamente en varios procesos y podemos dar una solución en diferentes dispositivos o en diferentes sistemas, que es lo que se busca. Y de hecho, una de las aplicaciones que hay de la computación con membranas es eso mismo, es crear hardware que funcione de esa manera. Hardware estructurado en membranas que va generando sus propias respuestas y todos funcionando paralelamente, como un sistema distribuido. Listo, pues